Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva jornada que organiza nuestro Instituto de Derecho Canónico y Eclesiástico del Colegio de Abogados de Quilmes. Estamos muy felices que les interese acompañarnos, de compartir estas temáticas y respondiendo a grandes inquietudes que han llegado sobre cómo estaba organizada en la Iglesia Católica y Apostólica Romana la justicia. Hemos encontrado a lo que consideramos uno de los mejores expositores que nos van a clarificar estos conceptos. Les explico brevemente cómo va a ser la dinámica de la jornada. Va a haber una primera exposición de unos 40 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luego hacemos la siguiente exposición y al final un coloquio y las preguntas que ustedes deseen. Entonces, sobre el final, acuérdense cómo van los desarrollos de la exposición. Para las preguntas que ustedes consideren necesarias, las van anotando en un papelito, las van memorizando, que van a ver que es un tema muy enriquecedor y que va a clarificar mucho. Ahora una miembro de nuestro instituto, María José Paz, nuestra contadora, aquí va a presentar a nuestro expositor. Buenas tardes a todos. Es una alegría contar con la presencia del presbítero Hugo Adrián von Ustinov. Él nació y fue educado en Buenos Aires. Obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica Argentina en 1968. Fue becado por el gobierno de Francia. Obtuvo el diploma de estudios superiores en ciencias políticas en la Universidad de Grenoble en 1971. En la misma universidad se doctoró en Derecho en 1973. El presbítero Hugo, en el año 1978, se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. Ese mismo año recibió la ordenación sacerdotal para la prelatura del Opus Dei. Además de las tareas propias de su condición sacerdotal, entre 1983 y 2015 se desempeñó como juez del Tribunal Eclesiástico Nacional de Apelación y de 2015 a 2018 presidió el Tribunal Interdiocesano Bonaerense. Fue uno de los impulsores de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico en 1990, entidad que presidió de 2010 a 2012. Desde el año 2000 es profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la UCA. Con mucha alegría quedamos atentos a escuchar lo que el doctor Hugo nos comparte sobre cómo es la organización de la justicia en la Iglesia Católica. Muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos por aquí, dispuestos a eh, escuchar una exposición que a mí me resultó tan aburrida que las puse en filminas para que no se duerman. Yo le comentaba recién al doctor Lugo que yo hubiera preferido exponer sobre el derecho procesal penal canónico, porque es tan curioso que realmente es muy divertido. Por más que uno parece que el derecho procesal es técnico y árido, no, es divertidísimo. Sobre todo cuando hay cosas que uno dice, ¿y esto cómo es posible que sea así? Pero bueno, esa es la realidad. Quiero saludar en primer lugar al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, no sé si estará conectado, pero en todo caso al doctor bienvenido Rodríguez Pasalo, que le agradezco su hospitalidad, que ya es la tercera vez, si yo no me equivoco, que vengo al colegio para exponer sobre distintos asuntos, así que siempre es una alegría para mí hacerlo. Le agradezco también la presencia del doctor Rodríguez Basalo, presidente del Tribunal de Disciplina, y desde luego de mi colega y amigo, el doctor López Romano, director del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico. Saludo también a todos los que están conectados por el Zoom
que es una alegría saber que están allí. Así que muchas gracias por la presencia y por la paciencia que tendrán. El, Estas filminas están a disposición de todos, ¿eh? Así que si a ustedes les interesa, después Y yo voy a tratar de ir pasándolas simplemente para que si algo les interesa especialmente, lo anotan y después lo podemos aclarar, ¿eh? Digo que es quizá un poco tedioso, porque en el fondo hablar de una organización es hablar de un esquema, de cómo está organizada la administración de justicia en la Iglesia. Así que vamos a empezar primero. Ahí está. Bueno, vamos primero, ¿cuál es la normativa que rige la organización de la justicia en la Iglesia Católica? Tenemos 3 documentos pontificios que fíjense que, y un cuarto. Todo papa ha, por lo menos después del concilio, ha organizado la curia romana de una determinada manera y ha establecido su propia ley de ministerios, diríamos. Pablo VI lo hizo en el año 67, 2 años después de la finalización del Concilio Vaticano II, con un documento que tiene como nombre el régimen de la Iglesia Universal. Esa ley de ministerios de la curia romana la modificó Juan Pablo II en 1988, un documento similar, El Buen Pastor, y finalmente lo más reciente es la Constitución Apostólica, así se llama, una ley del máximo nivel de Francisco del año 2022, que se llama Prediquen el Evangelio. Esos documentos lo que hacen es detallar cuáles son los organismos de la curia romana que colaboran con el sumo pontífice en el gobierno de la Iglesia Universal y las competencias que se atribuyen a cada uno. Después, el reglamento interior dirá quiénes lo presiden, quiénes son los oficiales que trabajan, etc. Y después hay otro documento importante que es el Código de Derecho Canónico, que también señala competencias sobre organización de la justicia. Hay que partir de la base de que en la Iglesia la potestad de gobierno, que incluye la potestad ejecutiva, la legislativa y la judicial, no están separadas, sino que están unidas. Y esto es una peculiaridad que a nosotros, formados en ambientes, digamos, de regímenes de división de poderes, nos resulta algo realmente sorprendente. ¿Cómo es posible que pueda funcionar una institución que tiene sí, es monárquica a nivel universal y monárquica a nivel diocesano también? Están unidas esas potestades de régimen ejecutiva, legislativa y judicial, las funciones, en la persona del órgano capital. El órgano capital en las diócesis o equivalentes a las diócesis es el obispo diocesano y en la Iglesia Universal el Papa. Es decir, el sucesor de San Pedro en la diócesis de Roma es a la vez órgano capital de la Iglesia Universal. Y por lo tanto, las funciones ejecutiva, legislativa y judicial en la persona del obispo diocesano, no de cualquier obispo, de un obispo diocesano. Porque a veces hay obispos auxiliares, hay obispos que están en dicasterios de la curia romana, organismos de la curia romana, esos no. El obispo diocesano, y solo el obispo diocesano, tiene facultad de gobierno, legislativa, ejecutiva y judicial. Y el Papa para la Iglesia Universal. Hasta ahí está claro. Bien. Las 3 funciones son propias del órgano. Es decir, el que recibe el cargo, diríamos, el oficio de sumo pontífice o de obispo diocesano, tiene por ese mismo hecho funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Y por eso se llaman
potestad ordinaria. Están unidas al oficio capital. Y pueden ser desconcentradas mediante dos técnicas, la vicariedad y la delegación. ¿Qué diferencia hay entre la vicariedad y la delegación? La vicariedad es potestad subordinada. Quien es vicario tiene la potestad de otra persona que está más arriba. No es propia, es vicaria. Pero como se tiene por el oficio, por el cargo también, se denomina también potestad ordinaria, aunque es subordinada. Ejemplo, un vicario general de una diócesis, o un vicario judicial, o un vicario zonal, tiene potestad vicaria. Por estar a cargo de una zona, por estar a cargo de un tribunal, por ser el vicario general, tiene potestad ordinaria, pero no propia, sino vicaria, porque ejerce esa potestad a nombre del obispo diocesano. Y la técnica de la delegación también implica una potestad subordinada, pero que no se tiene por el oficio, sino que se concede a la persona. Y a la persona se le pueden dar facultades de distinto tipo. Entonces, no tiene relación necesaria con un cargo, sino es la persona. Esto tiene su importancia, como veremos, en algo que nos resulta totalmente absurdo a quienes estamos formados en el derecho secular, que es la posibilidad de tener un tribunal penal ad casum. Pero lo veremos cuando hablemos de las facultades de doctrina de la fe, que son bastante peculiares. Nosotros pensamos el tribunal es el tribunal natural, uno que es competente para juzgarme a mí, según dónde cometí los hechos, y es un tribunal penal, por ejemplo. Bien, en la Iglesia puede no ser así, como veremos. Por eso el tema de la delegación también es interesante, como técnica de desconcentración de la potestad. La potestad judicial del Papa para la Iglesia Universal desconcentrada se encuentra en los que se llaman tribunales apostólicos. Cuando uno ve la palabra apostólico, es que tiene algo que ver con la autoridad del Papa. La bendición apostólica es la bendición del Papa. Por ejemplo, en peligro de muerte. Cualquier sacerdote podemos dar la bendición apostólica y con indulgencia plenaria para la hora de la muerte, en nombre del Papa y siendo las veces del Papa, apostólica. Entonces, los tribunales apostólicos son tres. El Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, el Tribunal de la Rota Romana y la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Qué es un dicasterio? Es un ministerio. Antes se llamaban congregaciones los dicasterios. El Papa Francisco dispuso que se llamen dicasterios. Bueno, es un nombre más genérico que antes también se empleaba. No es que se lo inventó el Papa Francisco el nombre. Se empleaba también, pero se llamaban congregaciones y otros organismos se llamaban pontificio consejo, etc. Pero ahora son todos dicasterios. Pero es como si fueran ministerios o secretarías ministeriales. Sección disciplinar, porque la doctrina de la fe tiene otras funciones que no son jurídicas. Tiene una sección doctrinal que tiene que evaluar las tesis que por ahí algunos teólogos enuncian, a ver si coinciden con la doctrina de la Iglesia, etc. Pero eso no nos interesa porque no es un tribunal. El tribunal es la sección disciplinar de doctrina de la fe. No es toda doctrina de la fe, es la sección disciplinar. Y después hay dos organismos que no son propiamente tribunales, por eso están aparte en la Filmina, que son la Penitenciaría Apostólica y el Dicasterio para las Causas de los Santos, que no son propiamente tribunales. Y tampoco la Penitenciaría Apostólica es, como le respondió un compañero mío en la facultad al profesor de Derecho Canónico, cuando le preguntó cuáles eran las competencias de la Penitenciaría Apostólica, le dijo, es el organismo que se ocupa de las cárceles del Vaticano.
Es de estos que contestaba, algo contestaba siempre, ¿no? Bueno, no creo que le haya ido muy bien en ese examen. Bueno, pero estos no son propiamente tribunales, así que los vamos a ver aparte al final. Los verdaderos tribunales son el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, el Tribunal de la Rota Romana y la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La potestad del obispo diocesano, la potestad judicial del obispo diocesano, ¿cómo se desconcentra? También se desconcentra en el tribunal diocesano o en un tribunal interdiocesano. Cuando la diócesis no tiene suficientes recursos humanos, económicos, para tener un propio tribunal, entonces puede integrar con otras diócesis un tribunal interdiocesano. ¿Bien? Entonces, el vicario judicial del tribunal diocesano es vicario del obispo con facultad judicial y tiene un mínimo de facultad ejecutiva para las tareas propias de un proceso. No tiene potestad legislativa, obviamente. Pero la potestad es vicaria. Lo tiene por el cargo. Deja de tener el cargo, deja de tener potestad. ¿Está? Y en un tribunal interdiocesano, el vicario judicial es vicario judicial de cada uno de los obispos que integra las cabezas de las diócesis que integra el tribunal interdiocesano. Es decir, no es solamente vicario judicial del obispo de la sede física del tribunal, sino que es vicario de cada uno de los obispos que integran el tribunal interdiocesano. ¿Quién erige el tribunal diocesano? El obispo diocesano. Él solo. Lo erige. Quiero tener un tribunal, junta a la gente, van a tener estas oficinas, pues, termina su reglamento, etcétera, lo erige. Ningún problema. Después lo comunicará, como vamos a ver, a la asignatura apostólica. Pero lo comunicará para que después la asignatura le va a pedir cada año un informe. Y lo preside el vicario judicial, no lo preside el obispo. Esto es interesante. El obispo tiene la obligación de que si erige un tribunal, tiene que nombrar un vicario judicial. Podrá eventualmente abocarse a algunas causas, si quiere. Y ahora, después de la reforma del proceso matrimonial que hizo Francisco en el 2015, tiene la potestad para los procesos más breves, para casos de nulidades flagrantes. En determinadas condiciones es el obispo el que decide. Pero tiene que tener un vicario judicial. Para las causas ordinarias, tiene que tener un vicario judicial y en principio es él el que dirige los trabajos del tribunal. Puede haber vicarios judiciales adjuntos si hay mucho trabajo. Entonces designa vicarios judiciales adjuntos. El tribunal interdiocesano, ¿quién lo erige? Pues decíamos, el diocesano lo erige el obispo. El tribunal interdiocesano lo erige o aprueba su elección necesariamente el tribunal de la asignatura apostólica, a pedido de los obispos interesados. Señor Tribunal de la Asignatura Apostólica, no tenemos gente acá para tener un tribunal, pero nos hemos juntado 3 obispos, 3 diócesis, queremos ser un tribunal interdiocesano. Entonces le tendrá que decir, bueno, quién va a estar a cargo, qué titulación tienen el vicario judicial, los jueces, etcétera. Bueno, lo aprueba la asignatura apostólica, prácticamente lo erige la asignatura apostólica. ¿Quién lo preside? Un vicario judicial, sí. Pero ese vicario judicial es vicario de cada uno de los obispos diocesanos de las diócesis que integran el tribunal interdiocesano. Eso a veces no lo tienen claro los mismos obispos, lo cual no es raro, porque en general los obispos no saben derecho canónico. Y no lo saben por una razón muy sencilla. En los años del concilio, en los años en que la mayoría de los obispos actualmente en funciones estudiaba, les decían, mire, todo esto va a cambiar, porque había una comisión redactora de una reforma del Código de Derecho Canónico. No vale la pena estudiar Derecho Canónico porque le van a cambiar todo. El Código Nuevo de Derecho Canónico recién fue sancionado en el 83. Entonces hay toda una generación o generación y media que literalmente no estudió Derecho Canónico. Eso me lo decía personalmente Monseñor Ojea, siendo presidente de la Conferencia Episcopal.
Me decía, ¿sabes, Hugo? Es que nosotros no hemos estudiado derecho, no tenemos ni idea. Entonces necesariamente tienen que contar con gente que sepa. ¿Mm? Entonces muchas veces los obispos que integran un tribunal interdiocesano, o de diócesis que integran un tribunal interdiocesano, no saben que el vicario judicial de ese tribunal es vicario suyo también, y no solamente del lugar de la sede. Pero, sin embargo, un tribunal interdiocesano tiene un moderador. ¿Quién es el moderador? Es el que organiza un poco, el que le dice, bueno, arréglense con estas oficinas, que a veces no son del lugar. Y puede ser que nombre también los jueces, pero siempre consultando a los obispos del resto con consentimiento expreso o presunto. ¿eh? Falta un juez, bueno, así. El moderador suele ser el obispo del lugar de la sede del tribunal interdiocesano, pero puede no serlo. No es obligatorio que sea así, por razones de comodidad suele serlo. Por ejemplo, cuando yo presidí el tribunal bonaerense, que teníamos 20 jurisdicciones en ese momento, el moderador era el arzobispo de Buenos Aires. ¿eh? Creo que sigue siéndolo con muchas menos jurisdicciones. Pero era uno entre varios, entre 20 en ese caso. Pero era el que organizaba, el que le pagaba a la gente de planta, digamos. ¿no? Bueno, nombra a los integrantes, supervisa el funcionamiento de un modo inmediato, el moderador. Los tribunales apostólicos, decíamos, son el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, el Tribunal de la Rota Romana y la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Qué competencias tienen? La Asignatura Apostólica es un organismo francamente extraño, porque por un lado es Corte Suprema, o algo así como una Corte Suprema. Por otro lado es Ministerio de Justicia, tiene la superintendencia de todos los tribunales del mundo, y por otro lado es Tribunal Contencioso Administrativo. Todo en un mismo organismo. Vamos a ver después en detalle cómo funciona esto. Uno dice, pero esto no puede funcionar. Bueno, a pesar de todo, funciona. Eso es lo sorprendente. Entonces, como Tribunal Supremo tiene funciones, vamos a verlas después, como de Corte Suprema casi. No llegan todas las causas, pero algunas pueden llegar en apelación o en querellas de nulidad. Superintendencia de los tribunales. Tiene que vigilar cómo funcionan los tribunales. Por eso a la asignatura apostólica hay que enviar todos los años un informe. Cuántas causas entradas, qué jueces hay, qué titulación tienen los jueces, etcétera, etcétera. Cómo se resolvieron, si son casos de matrimoniales, cuántas nulidades se dieron, por qué causales. Es bastante detallado, es un formulario que hay que llenar y que hay que enviar todos los años. Y pueden hacer observaciones, desde luego, a la vuelta, ¿no? Una devolución diciendo, mire, usted, acá este no tiene título, tienen que pedir dispensa en todo caso de la titulación, porque lo que fuere. Y después, una cosa interesantísima es el Tribunal Contencioso Administrativo, que lo aborda lo que se llama la sección segunda del Tribunal de la Asignatura Apostólica. Es una novedad del Código de 1983, que ha tenido como finalidad asegurar uno de los principios de la reforma del Código de Derecho Canónico, que fue el asegurar mejor la tutela de los derechos de los fieles. No había una instancia contencioso administrativa. No había a quién protestar si un dicasterio de la curia romana confirmaba una decisión del obispo que parecía injusta. Ahora sí, pero vamos a ver en qué condiciones. Es algo interesante. Se debatió mucho si podía haber una instancia contencioso administrativa en el nivel local. Y finalmente Juan Pablo II decidió que no. Tiene sus complicaciones tener una instancia contencioso administrativa en el nivel local, porque en el ámbito de una misma conferencia episcopal es difícil. A lo mejor se podría hacerlo derivando la competencia a una jurisdicción vecina.
Pero bueno, es todo un tema que por ese motivo Juan Pablo II decidió en el nivel local no, arriba sí, contencioso administrativo. Bien. Como Tribunal Supremo de jurisdicción ordinaria, la asignatura apostólica, porque así se la llama, la asignatura apostólica, no Supremo Tribunal de la Asignatura, la asignatura, conoce, fíjense, las demandas de nulidad y solicitudes de restitutio in integrum contra las sentencias de la Rota Romana. Fíjense, querellas de nulidad contra sentencias de la Rota Romana y pedidos de restitutio in integrum. ¿Ustedes han oído hablar de la restitutio in integrum? ¿Han cursado derecho romano? En el derecho romano existía esa institución. Y en muchos derechos seculares también. El Código Civil y Comercial, actualmente vigente, conoce esta institución con otro nombre, en los artículos 386 a 392. Tiene como finalidad darle una instancia de recurso a una decisión definitiva y firme que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, pero que está formalmente perfecta. No hay ningún problema, es conforme a la ley, conforme a las normas procesales, pero dio lugar a una injusticia flagrante en el caso específico. Se lo llevaría a su estado original. Claro, se vuelve todo, sí, se vuelve a tratar. ¿Mm? Es un recurso que ya los romanos conocían, porque los romanos eran genios, genios totales. Y se daban cuenta que una ley, o una ley procesal también, no puede contemplar todos los casos posibles que pueden darse. Y de ahí aquel adagio summa ley summa injuria. Si a veces la aplicación estricta de la ley puede causar una injusticia. Y como el objetivo del derecho es la justicia, ¿cuál es el objeto del derecho? No, no se animen, no. Es el bien debido. El bien debido. Como hay un bien debido, es exigible. Pero ontológicamente, la deuda es anterior a la exigencia. Es la cosa justa. El objeto del derecho es la justicia. Es el justum, el ius. O como decía Santo Tomás de Aquino, la ipsa res justa. Entonces, cuando la aplicación estricta de las normas se deriva o se decanta en una injusticia flagrante, hay un recurso. En el derecho canónico se llama, como en los romanos, restitutio in integrum. Son casos raros, pero que pueden darse y está contemplado. Es interesante eso. Pero ya les digo, en los derechos seculares también está con otros nombres. No van a encontrar en el Código Civil y Comercial buscador, buscar restituciones, no está. Pero vayan a los artículos 386 a 392 y se van a encontrar con una institución equivalente, con sus peculiaridades, como es lógico, pero equivalente. Después, como Tribunal Supremo también conoce los recursos en las causas relativas al estado de las personas, que ustedes saben, las sentencias en las causas relativas al estado de las personas nunca hacen cosa juzgada. Entonces, la Rota en una, dos, tres sentencias. Bueno, después aparece un elemento que no había sido tenido en cuenta a la asignatura. O contra el rechazo a un nuevo examen de la causa decidido por la Rota Romana. Apareció una prueba nueva que no fue tenida en cuenta. No, ya esto está cerrado, chao. Entonces, asignatura. Las excepciones de sospecha y otras causas contra los jueces de la Rota Romana por actos realizados en ejercicio de su función. ¿A quién se recurre? A la asignatura apostólica. Los conflictos de competencia entre tribunales que no dependan del mismo tribunal de apelación.
Por ejemplo, un conflicto de competencia entre un tribunal eclesiástico de la Argentina y un tribunal eclesiástico del Uruguay. No tienen el mismo tribunal de apelación, con lo cual la asignatura dirime con los conflictos de competencia. Como órgano administrativo de justicia en materia disciplinar, la sección primera, lo que decíamos Ministerio de Justicia, vigila la correcta administración de justicia en los diversos tribunales eclesiásticos, hablábamos de los informes anuales, y toma medidas con respecto a ministros, abogados o procuradores si fuese necesario. Decide sobre las peticiones dirigidas a la sede apostólica para obtener la remisión de una causa a la rota romana. Porque a veces, si yo quiero que esto lo juzgue la rota. No, primero tenés que pasar por el Tribunal de Buenos Aires. No, yo quiero que vaya directamente a la rota porque no me merece confianza el Tribunal de Buenos Aires. Entonces, la asignatura, por supuesto, hay que argumentar, ¿no? Desde luego. Juzga sobre cualquier solicitud relativa a la administración de justicia. Es muy amplio eso. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Cualquier fiel puede dirigirse a la asignatura apostólica. Tendrá que explicar por qué. Prorroga la competencia de los tribunales de grado inferior. Fíjense, esto es una peculiaridad. Proceso matrimonial. La sentencia no corresponde a lo que yo pedí, apelo. Pero no quiero ir a la rota porque no sé cómo se litiga en la rota, voy a tener que viajar o tengo que tener un abogado rotal para que... Entonces le pido a la asignatura apostólica que prorrogue la competencia de un tribunal más cercano. Y lo hace. Un tribunal de un país limítrofe, por ejemplo, y le da competencia para tratar esa causa de tal manera que no esté tan lejos el tribunal de apelación. Una facultad y se ejerce, ¿eh? Se ejerce a veces como tribunal. Antes, cuando los procesos matrimoniales requerían una doble sentencia conforme, era frecuente que la asignatura autorizara y prorrogaba la jurisdicción de tercera instancia en un tribunal más cercano si se pedía. ¿Mm? Y concede la aprobación del Tribunal de Apelación de un tribunal diocesano, así como la erección de tribunales interdiocesanos, esto lo veíamos hace un momento. ¿Por qué la aprobación del Tribunal de Apelación de un tribunal diocesano? Porque teóricamente el Tribunal de Apelación de un tribunal diocesano es el tribunal de la arquidiócesis, de la cual esa diócesis es sufragánea. Pero puede haber motivos por los cuales el obispo no quiere que ese tribunal arquidiocesano sea el tribunal de apelación de su diócesis. Entonces la asignatura accede o no accede, habrá que ver el motivo por el cual. Bien. Como contencioso administrativo, esto es una novedad, ya les digo, del Código del 83. Juzga los recursos contra los actos administrativos singulares, pueden ser decretos del obispo, pueden ser decretos penales de un procedimiento penal administrativo, una curiosidad que tiene la Iglesia muy criticada, siempre que hayan sido realizados o aprobados por los dicasterios o la Secretaría de Estado, que en el fondo es un dicasterio más, pero es un dicasterio especial, la Secretaría de Estado. Es decir, un decreto del obispo, administrativo o penal administrativo. Se recurre al dicasterio competente, no doctrina de la fe. Pensemos en dicasterio para el clero o pontificio dicasterio para los laicos, familia y lo que sea. El dicasterio confirma la decisión del obispo. Y uno dice, no, yo quiero una instancia superior, entonces voy en vía contencioso-administrativa a la asignatura apostólica. Pero para eso tengo que probarle a la asignatura apostólica que se ha violado la ley, que el dicasterio ha violado la ley, tanto en el procedimiento in procedendo como en la decisión que tomó, in decernendo.
Y la asignatura de los últimos años está publicando sentencias. Y son muy interesantes. Muy interesantes. Porque en esa instancia también se puede pedir la reparación de los daños. Ajá. Y cuando hay reparación de daños y hay indemnizaciones pecuniarias, ya la gente se cuida un poquito más. La asignatura trabaja jurídicamente. Los dicasterios a veces muy jurídicamente y a veces un poco políticamente también. La asignatura no. Entonces es muy interesante este recurso contencioso administrativo, pero hay que convencerlo al secretario de la asignatura, que es el que recibe, que no rechace in limine. Hay que probarle. Mire, ha habido violaciones a la ley acá y ha habido violaciones a la ley acá. Entonces la asignatura lo toma y resuelve. Además de juzgar la violación de la ley, la asignatura apostólica puede juzgar también, siempre que lo pide el que recurre, lo referente a la reparación de los eventuales daños causados por el acto en cuestión. Juzga también las controversias administrativas que le remita el Papa o las instituciones de la curia. Finalmente juzga los conflictos de competencia que se susciten entre dicasterios y entre estos y la Secretaría de Estado. Cosa que ocurre a veces. Yo la vez pasada hice un recurso administrativo contra la decisión de un obispo y eso fue al dicasterio para el clero. El dicasterio para el clero contestó diciendo, no, como eso lo tomó originariamente por conexión doctrina de la fe, se lo mandamos todo a doctrina de la fe. Le mandaron todo el expediente a doctrina de la fe. Y doctrina de la fe les remitió de vuelta el expediente diciendo, no, la parte nuestra ya nosotros la archivamos, no somos competentes para los recursos sobre delitos que no tienen que ver con nuestra competencia. Y se lo volvió a mandar. Sí, el clero se sacó el lazo, literalmente, y dice que resuelva todo doctrina de la fe. Y doctrina de la fe dice, no, no, trabajen. Se lo mandó de vuelta. Conflictos de competencia entre dicasterios. Bien. Ahí no hubo conflicto porque se arreglaron. El Tribunal de la Rota Romana es el tribunal ordinario en grado de apelación. Es el tribunal ordinario de segunda instancia. Provee a la unidad de la jurisprudencia. Esto es muy interesante porque si uno lee el canon 19 del Código de Derecho Canónico, de su texto se deriva que la jurisprudencia no es la de todos los tribunales de la Iglesia. No, la jurisprudencia, lo que se llama jurisprudencia canónica, es la de los tribunales apostólicos, no la de otros tribunales menores. Aunque sean tribunales de apelación y aunque sean como lo hubo en la Argentina hasta hace muy poquito, el Tribunal Nacional de Apelación. No, esas sentencias no hacían jurisprudencia. Solo los tribunales apostólicos hacen jurisprudencia. Por eso es interesante tratar de conocer la jurisprudencia de la asignatura apostólica. La de la Rota es más fácil de conocer, porque la Rota publica sus sentencias. Es cierto que las suele publicar en latín y hay que saber latín, pero también en muchas revistas canónicas se publican sentencias de la Rota comentadas, por lo menos las que parecen más relevantes. Y estudios sobre jurisprudencia rotal hay publicados. De la asignatura no tanto. De la jurisprudencia penal no hay prácticamente nada, porque la doctrina de la fe es una caja cerrada. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista sirve de ayuda a los tribunales de grado inferior, la jurisprudencia de los tribunales apostólicos, o a quien tiene que decidir en tribunales inferiores. Pero para eso hay que estudiar la jurisprudencia. Poca gente lo hace, la verdad es esa. Como tribunal, además de sus funciones como tribunal ordinario de apelación, tiene una oficina a la que corresponde juzgar el hecho de la no consumación del matrimonio y la existencia de justa causa para que el Papa pueda conceder la disolución del matrimonio válidamente celebrado pero no consumado. Esto es un caso de disolución de matrimonio válido, matrimonio sacramental válido.
Si se llega a probar la no consumación, que tiene sus condiciones la consumación, tiene que ser humano modo, añadió el Código del 83, no cualquier consumación, tiene que ser realizado de modo humano, y habiendo justa causa, son dos cosas que hay que probar. Entonces, la instrucción se hace en la diócesis, se eleva a la Rota Romana, ahí la oficina que se ocupa de esto, que es una oficina administrativa, no es judicial, verifica si el expediente está bien, puede pedir suplemento de información a la diócesis y da su dictamen. Dice, sí, parece ser que realmente está comprobada la no consumación. Ustedes saben que una prueba negativa no es fácil de presentar y de practicar. Pero puede ser, hay casos en donde sí se puede. Incluso la prueba médica hoy día no es tan poco relevante. ¿Eh? En cambio, la justa causa sí se puede juzgar. A ver, ¿qué alegan? ¿Por qué motivo? Bueno, es que ya hay una fractura irreversible, ya cada uno está por su lado con otra unión, y además hay no consumación. Bueno, ahí hay justa causa y si está aprobada la no consumación, el Papa puede, es una gracia, no es un derecho, disolver el matrimonio válidamente celebrado, sacramental, lo que se llama el matrimonio rato, pero no consumado. La no consumación puede tener muchísimos motivos, ¿eh? Y esta oficina también es competente para tratar las causas de nulidad de la sagrada ordenación, el sagrado, que son casos muy raros, que pueden darse, pero son casos raros, muy raros. Pero tiene la competencia. Desde 1740 hasta 2015, la Rota tenía mucho trabajo, porque las nulidades matrimoniales requerían una doble sentencia conforme. Entonces, cuando los tribunales inferiores había una sentencia de primera instancia afirmativa de la nulidad y una sentencia de segunda instancia negativa, o al revés, necesariamente era indispensable una tercera instancia que ir a la Rota. Si la segunda instancia era afirmativa de la nulidad, iba automáticamente a la Rota. Si la sentencia de segunda instancia era negativa de la nulidad, hacía falta la apelación de parte para ir a la Rota. Pero ahí la Rota tenía mucho y había mucha jurisprudencia matrimonial. Desde el año 2015 hasta ahora se ha reducido muchísimo la jurisprudencia matrimonial de la Rota, en muchas menos sentencias. Y después tenemos la sección disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es un tribunal apostólico. No toda la doctrina de la fe, solo la sección disciplinar. Tribunal penal con competencia originaria y exclusiva en delitos más graves, lo que se llama delicta graviora, en latín. Contra la fe, los sacramentos o la moral. Los más graves, no todos los delitos, los más graves. Contra la fe, básicamente, herejía, apostasía y cisma. Contra los sacramentos, ¿contra qué sacramentos? Contra la Eucaristía, contra la penitencia, sobre todo, contra el orden sagrado. Los delitos más graves. Contra la penitencia, violación del sigilo sacramental por parte de un clérigo, solicitación a pecar con ocasión, con pretexto o en el acto de la confesión, también un delito que solo el clérigo puede cometer. Solicitación es instigar a pecar contra el sexto mandamiento. Y cuando es con el mismo confesor, ahí es delito más grave. Competencia de doctrina de la fe. Y los delitos contra la ordenación sacerdotal, por ejemplo, pretender ordenar sacerdote a una mujer. Es un delito. Es de los pocos delitos de tentativa, porque en general no hay delitos de tentativa en el derecho canónico. No hay en grado de tentativa. En este caso sí son delitos imposibles, porque en el fondo sería inválida, pero hasta hacerlo ya es un delito. Y después los delitos más graves en materia moral. Ahí están todos los abusos sexuales donde la víctima es un menor, y otros. Bien, pero básicamente son esos. Ahora, puede delegar su jurisdicción. Acá venimos la técnica de la delegación.
En instancias locales existentes, puede decir, bueno, que esto lo juzgue el Tribunal de La Plata. Entonces, el Tribunal de La Plata, a esos efectos, se convierte en Tribunal de Doctrina de la Fe, aunque sean las mismas personas, pero ya no actúa como Tribunal de La Plata, sino por delegación de Doctrina de la Fe. O puede decir, señor obispo de esta jurisdicción o de otra, constituya un tribunal para juzgar en segunda instancia tal causa. Y entonces hay que constituir el tribunal, mandarlo a Doctrina de la Fe, pedir si están de acuerdo, y ese tribunal, que se puede conformar con jueces de distintos tribunales incluso, o que de jueces que no están en un tribunal, jueces, notario, promotor de justicia, que es el fiscal, es Doctrina de la Fe. Entonces ahí el tribunal local no tiene, el vicario judicial, como vicario judicial de ese tribunal, no tiene ninguna autoridad sobre ese tribunal que en ese momento y para esa causa tiene delegación de Doctrina de la Fe. ¿Ven la diferencia? Aunque sean las mismas personas, ¿eh? Bueno, si no, anótenlo, si hay que preguntar algo, después me dicen. Composición de los tribunales. Usted me dice el horario cuando hay que hacer una pausa. Bueno, jueces, por supuesto, que puede ser uno, tres, en ocasiones cinco. Si la causa es muy importante, coram quinque, se dice. ¿Eh? 5 jueces. Notarios, es el equivalente a los secretarios de un tribunal. Dan fe de todas las actuaciones, tienen que estar presentes en las audiencias y firmar todas las fojas. El defensor del vínculo en las causas matrimoniales, que hace las veces de un defensor de incapaces, porque el acusado en un tribunal matrimonial es el vínculo, no es la otra parte. Aunque hay ficticiamente un contradictorio, no es una parte contra la otra, sino el acusado es el vínculo, entonces tiene un defensor, que es el defensor del vínculo. Y después auditores, que puede haberlos, que son personas que pueden tomar audiencias, tienen delegación para tomar audiencias, siempre con el notario. Bien, esos son los funcionarios de un tribunal diocesano o interdiocesano. Ellos pueden ser varones o mujeres, laicos, clérigos o religiosos. ¿Eh? En un colegio judicial de 3 jueces, 2 pueden ser laicos. Muy interesante, porque eso significa que pueden constituir mayoría. Quiere decir que la potestad de jurisdicción no está vinculada necesariamente a la potestad de orden. Hasta hace pocos años podía haber un juez laico en un tribunal colegiado, ahora 2. Si es de 3, puede estar el vicario judicial y 2 jueces laicos, y los 2 jueces laicos votarle en contra al vicario judicial. Interesante. ¿Eh? El vicario judicial, al menos por ahora, debe ser clérigo. ¿Podría no serlo? Sí, podría no serlo, a mi modo de ver, porque su función no tiene que ver con el orden, sino con la administración de justicia. Titulado en Derecho Canónico y preferentemente doctor en Derecho Canónico. En un tribunal interdiocesano es casi indispensable que el vicario judicial sea doctor en Derecho Canónico. Y se tiende a que todos los jueces tengan título canónico, por lo menos de licenciado en Derecho Canónico. ¿Cómo estamos de tiempo? Hacemos una pausa, sí. Hacemos una pausa, tomamos un cafecito, 5 o 10 minutitos y retomamos. Bien, Por perfecto. favor. Vamos. Bueno, continuamos entonces escuchando al doctor. Bueno, continuemos entonces con lo que habíamos dejado en la... esto, ¿cómo es? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, ahí está. Ahí estamos. Listo. Ahí. Esa es la siguiente. Entonces, ¿qué ley rige la actividad de los tribunales? Los 3 tribunales apostólicos, que son los tribunales romanos, ¿no? La asignatura rota y la sección disciplinar de doctrina de la fe, se rigen por leyes propias, además de la legislación general contenida en el libro 7º del Código de Derecho Canónico.
En el 2021, la ley propia de la sección disciplinar de Doctrina de la Fe se llama Normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque en el 21 todavía se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto está todo en Internet, en varios idiomas. Ustedes lo pueden leer en latín, en inglés, en francés, en portugués, en castellano. Está todo en Internet. Esas normas sobre delitos más graves antes se llamaban motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela. La tutela de la santidad de los sacramentos. Ahora se llaman normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y son del año 2021. Ha habido normas anteriores del 2010, ha habido modificaciones. Y además, Doctrina de la Fe también ha publicado un vademecum de procedimiento para la investigación preliminar y la instrucción de un proceso administrativo penal, que se llama Vademecum de la Doctrina de la Fe, y es una segunda redacción, también más o menos del 21. Ahora vamos a la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica en realidad no es un tribunal. Epa. No nos vamos todavía. Terminamos ahí, así que no tiene mucho más. Porque la otra fue muy larga, entonces. La penitenciaría apostólica no es un tribunal y tampoco es lo que se ocupa de las cárceles del Vaticano, como dijo ese compañero mío en un sonado examen de hace muchos años. Yo me río porque se trataba de un compañero mío. Tuve dos compañeros en la facultad que el plan de 6 años lo hicieron en 4. Uno terminó con medalla de oro. El otro era que se presentaba en cuanto el final había, se presentaba. Yo creo que debe haber terminado con un 2,50% de promedio, más o menos, porque, claro, lo bochaba muy a menudo y aprobaba con 4, entonces. Ahora, a los pocos años estaba preso por estafador, Fue muy conocido el caso de un examen de Derecho Comercial que dio con una eminencia, alguna de las eminencias que teníamos en la UCA en ese momento, y dijo una barbaridad. Y entonces el tribunal dice, no, pero ¿cómo viene a decir una cosa así? No, doctor, cara de póker. Un fallo de la Cámara en lo comercial de Bahía Blanca, en el caso Pindapoy, tan conocido, resolvió exactamente así. Claro, los desconcertó. El caso Pindapoy no existió nunca. Claro. Bueno, terminó preso por estafa, porque lógicamente era un estafador consumado. Pindapoy. Pindapoy. ¿Cuánto? Menos mal que no me acuerdo ni siquiera del apellido de este. Bueno, entonces, la penitenciaría se refiere al sacramento de la penitencia. Entonces, ¿qué responde la penitenciaría apostólica? Se trata de los pecados graves que están reservados a la Santa Sede. Hay pecados que no puede absolver cualquier sacerdote, salvo que tenga facultades que le han sido delegadas por la Santa Sede. Entonces, esos pecados más graves reservados a la Santa Sede, los juzga, los pecados, los absuelve y le impone la penitencia a la penitenciaría apostólica. ¿Por qué? Fuero interno, sacramental. Porque es alguien que va a confesarse. Y dice, mire, me acuso de haber profanado la Eucaristía, por ejemplo. ¿Pero está arrepentido? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Comenta las cosas que hizo. Entonces, bueno, mira, yo no lo puedo absolver, salvo que usted estuviera en peligro de muerte o tenga una situación de extrema urgencia, en cuyo caso le pido que lo absuelvo, pero tiene que volver dentro de un mes porque yo tengo que hacerle el trámite. Ahora, el confesor no puede decir a quién vino a confesarse, porque estaría él violando el sigilo sacramental. Entonces tiene que redactar una nota diciendo vino Ticio o Cayo, un nombre romano,
que es una persona de tantos años, que tiene formación religiosa, y se acusó en estas condiciones, a ver, pero sacando toda connotación que pudiera dar lugar a la posible identificación del penitente. Un caso teórico. Lo manda a la penitenciaría apostólica y la penitenciaría apostólica le contesta diciéndole, mire, faltarían algunos datos, entonces a lo mejor dice, faltaría esto, 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 circunstancias que usted no puso y búsquelas y qué sé yo. Supuesto el caso que esté bien, la penitenciaría apostólica le dice al confesor, muy bien, usted lo puede absolver y como penitencia le impone tal penitencia. Ahí está la penitenciaría apostólica. Por eso no es propiamente un tribunal, es un tribunal de la penitencia, pero el sacramento de la penitencia no es propiamente un tribunal tampoco. Es el único tribunal en donde se absuelve al culpable arrepentido, ¿no? Entonces no es propiamente. Y el dicasterio para las causas de los santos tampoco es estrictamente un tribunal, porque es el organismo que se ocupa de procesar los pedidos de beatificación y canonización. Entonces, indudablemente, hay lo que se llamaba antes el abogado del diablo, que buscaba todos los argumentos en contra. Bueno, no se llama así, pero hay una figura que lo que trata es de decir, bueno, vamos a ver, un momentito, acá hay mucho entusiasmo para que se canonice a fulanito de tal, que indudablemente vivió muy bien y todo. Ahora, calma, hay que documentar bien esto. Documentar su vida, documentar cómo vivió, pues, además de la fama que ha tenido en el momento de morir, ¿no? Entonces, de eso que ocupa el dicasterio para las causas de los santos, que hoy día tiene un procedimiento bastante más ágil que el que tenía décadas atrás. Ahora van cada tanto, cada 3 o 4 meses hay en el sitio del Vaticano, dice el Papa recibió hoy al prefecto del dicasterio para las causas de los santos y aprobó las virtudes heroicas de fulanito, menganito, de cosas, la beatificación, el martirio de fulanito, o la canonización, el milagro atribuido para la beatificación, o el nuevo milagro atribuido para la canonización. Entonces sale cada tanto. Bien, y eso es lo que hay para dar, no es mucho más. Ahora, probablemente hayan quedado cosas en el tintero, en cuyo caso me someto a los interrogatorios que corresponden. Yo te tengo que pedir un aplauso. No, qué aplauso, no. A ustedes un aplauso, a ustedes un aplauso. Bueno, en este momento es el momento justamente de las preguntas, consultas que le quieran realizar al doctor Hugo. Vamos a ver acá en el chat. ¿Hay alguno de los que está participando virtualmente que le gustaría hacer una consulta? Puede levantar la mano o incluso puede... A ver, Jorge, si podés vos sacarte el desmute. Ahí está. Volvió a Va y ponerse. viene. A ver de nuevo. Ahí ¿Ahora me está. pueden escuchar? Sí. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Mis saludos para el padre Agustino, más que clara su exposición. Una consulta o una duda para tratar. En cuanto a la intervención de los tribunales eclesiásticos, hay hechos, en base a la autonomía Iglesia-Estado en la Argentina, hay hechos que caen dentro de la jurisdicción del Estado, hay hechos que caen dentro de la jurisdicción eclesiástica, hay hechos que son tratados tanto por el Estado como por la Iglesia. Ahora, mi consulta es la siguiente, o mi inquietud es la siguiente. ¿La justicia estatal puede determinar en una sentencia un juez la inhabilitación perpetua para el ejercicio del ministerio de un sacerdote? No, le comento porque hay un caso hace Sí, lo poco conozco que perfectamente, sí. bien, entonces yo hablé con algunas autoridades eclesiásticas planteando que para mí eso era inconstitucional, que había que hacer el planteamiento y me respondieron que no, que era perfectamente válido esa decisión. Por eso quería escuchar su parecer y que también lo pueden escuchar el resto de los colegas. Muchas gracias. Sí, yo coincido, doctor De Nico, que es totalmente
está fuera de jurisdicción del Poder Judicial del Estado, la habilitación o la inhabilitación del ministerio sacerdotal de un clérigo. No, Ahora, no, estoy sumado totalmente a de acuerdo esto, con ¿no? usted, pero fíjese, hay cosas muy curiosas que suceden en la historia. En el comienzo de la cuarentena pandémica, en una determinada provincia, el gobernador acordó, mejor dicho, los obispos de esa provincia, dos obispos de esa provincia, hay dos diócesis, acordaron con el gobernador determinadas restricciones a los fieles para las ceremonias religiosas. Un determinado cupo en las iglesias, que no hubiera agua bendita en las pilas bautismales y que la Sagrada Comunión se distribuyera exclusivamente en la mano. Ahora, eso puede ser prudente o no, o justo o no, lo de la obligatoriedad de la comunión en la mano me parece que es contraderecho. Lo comenté con uno de esos obispos casualmente en su momento, pero lo interesante fue que eso salió en un decreto del gobernador. Un decreto del gobernador dice, en las iglesias no habrá agua bendita en las pilas, habrá un cupo y además la comunión se distribuirá solamente en la mano. Lo curioso del asunto es que esté en un decreto del gobernador, que a lo mejor quiso imitarlo a José II de Austria, que tenía ese tipo de legislación. ¿Eh? Sí, pero es curioso. Así que es tan curioso como este fallo judicial que inhabilita permanentemente el ejercicio ministerial. Es como prácticamente lo dimite del estado clerical, prácticamente, porque le impide Claro, por último, el ejercicio del ministerio. yo A mí me parece planteé que ante esta cuestión. es risible. Yo creo que habrá que estudiarlo en la historia de Argentina, la historia del derecho de la Argentina como caso curioso que se planteó en el año 2025. Claro, pues yo sobre este tema escribí un breve artículo más que nada mencionando la cuestión y planteando esta posición. Claro, Y también cuando recibo esta respuesta, porque tanto el sacerdote condenado como el obispo que recibió la notificación de la sentencia, ambos consintieron dicha sentencia estatal. Ahora bien, se va a abrir el proceso eclesiástico correspondiente. Entonces yo planteé, si están sí, aceptando la decisión estatal, ¿cómo van a abrir un proceso eclesiástico? ¿Y qué pasa si el proceso eclesiástico determina en contrario a lo decidido por el claro. juez estatal No, en además cuanto hay al otra cosa. incumplimiento de esa sentencia? El proceso eclesiástico, si el obispo reconoce la autoridad del Estado en materia del ministerio del ejercicio ministerial de un sacerdote, está prejuzgando que el proceso eclesiástico sale condenando al sacerdote. A lo mejor sale condenando al sacerdote, pero hay un prejuzgamiento que amerita la recusación del obispo Bueno, en sede entre otras canónica, ¿eh? cuestiones. Pero bueno, Sí, entre otras cuestiones, sí. sí, sí. Pero bueno, quería plantear el tema por si puede resultar Sí. interesante. Bueno, muchísimas gracias por la No, aclaración. un gusto. Gracias, Jorge, por tu consulta. También Mabel Cecchini preguntaba, ¿para ser santo se debe probar un milagro? Bueno, no siempre, si hay martirio. Si hay martirio, para la beatificación basta reconocer que ha habido martirio. Para la canonización sí hará falta un milagro posterior. Milagro comprobable, ¿no? Hay muchos milagros que son espirituales. Pero tiene Alguien que que se ser, convierte de una manera así sorprendente, estilo, pero, ¿cómo se llamaba? ¿Quién es el que se convirtió en Notre Dame? Un día que uno de esos escritores famosos franceses de principios del siglo XX entra a Notre Dame, están celebrando la Eucaristía y él se descubrió católico. ¿No? Sé quién era él. Conocido, muy conocido. Sí, pero no tengo presente el nombre. Sí, pero recuerdo el caso. Sí. Por el solo hecho de entrar en Sí, sí. ¿Esos casos son milagrosos? Sí, pero no sirven para una
para un proceso de canonización. Tiene que ser algo que se pueda determinar que no hay modo humano de que se haya producido así. Por ejemplo, una curación instantánea de un, qué sé yo, un politraumatismo con muchas fracturas. De golpe, ¡chim!, amaneció entero. Están todos los estudios del día anterior y los estudios del día posterior. Digo, para cuando un caso, pues ahí sí. Perfecto. Mabel, ¿querías decir algo? No, no, está bien la aclaración que hizo, porque yo pensaba que no solamente algún milagro físico, sino también espiritual, pero bueno, ya dijo que no. No. Sí, ¿Le puedo hacer otra pregunta? sí, cómo no. Es decir, no Claro. sé si acá la autoriza, porque acá manda mucho, acá María José. Claro, A las Mabel. mujeres manda mucho. Sí, sí, por supuesto. Siempre ha sido así, toda la vida. Ah, bueno. No, el obispo puede negar que algún carisma de la iglesia, negarle la entrada a la diócesis. Igual facultad tiene el presbítero con respecto a su parroquia, o a Bueno, quién hay que pedirle permiso. acá hay dos preguntas distintas. En primer lugar, el párroco no tiene potestad de jurisdicción como tiene el obispo. La parroquia no es una sucursal del obispado, ni tiene facultades delegadas. Tiene facultades propias, pero no son propiamente potestad de gobierno. ¿eh? El párroco no puede dar decretos como del obispo, no puede dar leyes, mucho menos, y no puede administrar justicia. El obispo, en cambio, sí puede decir: a mí no me interesa que esta actividad pastoral se realice en mi diócesis. No tengo nada en contra las personas, sé que es una institución que ha aprobado la Santa Sede, pero yo en mi diócesis prefiero que no actúe. Tiene esa potestad, sin duda. Pero es distinto del párroco. El Y párroco sí puede el ejercer esa párroco no, actividad. tiene que ser obediente al obispo. Sí, pero tiene que ser el obispo el que toma una Si decisión el así. párroco, Para eso, bueno, normalmente si una institución que no está presente en la diócesis, antes de comenzar su actividad en la diócesis, habla con el obispo y le pregunta: señor obispo, ¿usted tiene inconveniente que nosotros hagamos nuestra actividad propia en su diócesis? En ese caso, ¿podríamos tener una sede? Y si el obispo les dice que sí y se los dice por escrito, porque si no se los dice por escrito es un lío. Viene un nuevo obispo y dice: no, es que a mí me dijo el obispo tal. No, por escrito es autorización. Ahora, es una autorización que técnicamente podría decir: miren, yo lo hice por 3 o 4 años, no me gustó cómo ustedes trabajaron, yo prefiero que no estén más, que se vayan. Hay que ver en qué condiciones las admitió a esa institución, la admitió. ¿Se y esas ve? condiciones que las admite, ¿queda sentado en la diócesis en algún Bueno, documento? que debe quedar asentado. Debe quedar asentado, sí. Las cosas hay que formalizarlas, hay que acostumbrarse a formalizarlas. Está bien. Yo hace poco, Entonces, por ejemplo, siendo capellán de un colegio en la arquidiócesis de Mercedes Luján, quería tener el Santísimo Sacramento en la capilla que habíamos tenido, asegurando muy bien asegurando la seguridad, valga la redundancia. Y la seguridad está muy bien. Entonces, la institución propietaria, que es una fundación del establecimiento, la representante legal habló con el obispo le dijo: bueno, fenómeno, presenten la documentación y vamos a verificar que el sagrario está seguro, etcétera, etcétera. Va muy bien. Eso lo habían hecho porque en realidad los vicarios generales habían venido, los dos vicarios generales, en distintos momentos y habían visto cómo estaba el sagrario y no había ningún problema. Pero lo que hizo el obispo fue dar el permiso por escrito.
un decreto, siendo dado que está asegurada la renovación del Santísimo Sacramento y las medidas de seguridad, etcétera, yo autorizo la reserva del Santísimo Sacramento durante el periodo escolar. Muy bien. Por escrito. Ahora, le hago una pregunta, porque recién se me cortó el internet Pero y qué no pude, barbaridad, nunca ocurre una cosa así. y no pude escuchar la respuesta anterior. Entonces, el párroco, habiendo el obispo concedido la autorización por decreto de que puede funcionar determinado Sí, carisma de la iglesia, el sí. párroco no se puede oponer. Y no, el obispo manda. Ahora, el párroco le puede decir a lo mejor al obispo, mira, yo preferiría que en mi parroquia no estén, que se vayan a otro lado, que lo hagan en otras parroquias. Bueno, a lo mejor el obispo le dice, bueno, ustedes pueden actuar en la diócesis en la medida en que el párroco del lugar esté de acuerdo. También puede poner una condición así. Hay que ver en qué condiciones el obispo da la autorización. No al carisma, lo que se da es a una institución la autorización. Y Bueno, muy completa la respuesta del doctor Hugo. Mabel, ¿querías consultar algo más? Así también no, vamos no, viendo en por el ahí otras caso consultas. Sí. que el sacerdote diga que no, pero sin fundamentos, ¿yo puedo, como abogada, ¿no?, apelar Sí. a algo Puede recurrir al obispo, al obispo? sí, y dependerá de las relaciones que el obispo tenga con el párroco. Ah, bueno. Bueno, está. Muchísimas Bueno, gracias, ¿eh? hasta luego. Bueno, muy bien. Acá también. Bueno, yo básicamente quería remitirme a la parte en la que usted mencionaba una cierta concentración en cuanto al Poder Judicial, al Legislativo y al, ¿no? Sí, Bueno, básicamente mi consulta era haciendo un paralelismo con el derecho, secular. claro, eh, ¿qué sería lo más parecido a un control de constitucionalidad que se puede hacer? Porque básicamente sería que controlarse a ellos mismos. Sí, en el fondo sí, es así. O sea, Lo que ocurre es que, vamos a ver, hay algunos recursos, ¿no? El control de constitucionalidad propiamente no hay, porque no hay una constitución formal en la Iglesia. ¿Hay una constitución material? Sí, pero está distribuida en distintas normas. En los trabajos de redacción del Código del 83 se proyectó sancionar una ley fundamental de la Iglesia, que iba a ser como una constitución. Después se decidió que eso no se hiciera, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer en el futuro, ¿no? Y se incluyeron casi todos los temas que iban a estar presentes en la ley fundamental de la Iglesia entre los cánones 208 en adelante, que son los derechos de los fieles, básicamente. Ahora, la Iglesia tiene una constitución. Esa constitución está hecha de normas de derecho divino y de normas de derecho humano. Por ejemplo, las normas que rigen la elección del sumo pontífice son constitucionales, pero son reformables, indudablemente. Son normas de derecho humano. En cambio, el respeto a la defensa en juicio, el derecho a un justo juicio, al due process of law, como dicen los ingleses, y el principio de presunción de inocencia son constitucionales y son inderogables porque son de derecho divino natural, pero derecho divino. Es constitucional también desde ese punto de vista que la Eucaristía tenga que celebrarse con pan de trigo y vino de uva. Eso es derecho divino positivo. No es derecho natural, pero es derecho divino positivo. Entonces hay normas constitucionales, pero están distribuidas. Ahora, un control de constitucionalidad se puede dar en la medida en que se recurra jerárquicamente
si es una violación a la ley al proceder o al decidir, llegando a la asignatura apostólica. Ahora, ¿cabe la posibilidad teórica de ir de la asignatura apostólica directamente al romano pontífice? Sí. Ahora, ¿eso sucede? No. ¿Puede intervenir el romano pontífice? Sí. ¿Lo he hecho alguna vez? Y yo creo que en el último pontificado se ha visto algunas veces que el Papa hizo intervenciones, muy discutidas por otra parte. Pero normalmente no ocurre. Por eso es que tampoco el obispo, aunque teóricamente, les voy a contar un caso bien concreto que es interesante. ¿El obispo puede abocarse a una causa judicial? Sí. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Doy el caso. Bartolomé Mitre, no el histórico, sino el que fue, que le llamaban Bartolito, el nieto, bisnieto que era director de la Nación. Presentó su causa de nulidad matrimonial en Brooklyn. El Tribunal de Brooklyn tenía en ese momento unas normas especiales, con lo cual, con un certificado de una empresa, le reconocía el Tribunal de Brooklyn, que tenía una manga más ancha no sé, la trompa del elefante no es ancha, pero bueno, le reconocía el cuasidomicilio en Brooklyn, certificado de una empresa. Entonces lo hacía competente. ¿Qué pasó? A la esposa le notificaron la sentencia afirmativa de nulidad, siendo que ella no había sido notificada de la existencia del proceso. Entonces se presentó en Buenos Aires y pidió la declaración de nulidad del proceso, porque no fue escuchada. La Rota declaró nulo el proceso de Brooklyn. Entonces volvió a iniciar la causa en Buenos Aires. Se trajo un abogado Rotal que presentó su demanda en latín en Buenos Aires, sí. Y el Tribunal de Buenos Aires dio sentencia afirmativa de nulidad. Vino a segunda instancia, el presidente del tribunal me llamó y dice, mira, acá llegó esta causa de nulidad, yo no la veo clara, a mi modo de ver no es como para confirmar por decreto, que se podría hacer si era una cuestión de puro derecho, sino me parece que hay que abrirla a trámite ordinario. Pero en fin, habrá que ver, pero he decidido hacer un colegio judicial de 5, que presido yo, el presidente del tribunal, ¿no? Era el padre Bonet en ese momento. Bueno, fenómeno. Ahora, ¿qué ocurrió? El arzobispo de Buenos Aires era el cardenal Quarrachino. Y entonces el cardenal Quarrachino dijo, me voy a abocar yo la causa. ¿Podía hacerlo? Sí. Pero el presidente del tribunal le dijo, Eminencia, me parece que no es conveniente porque usted ha escrito algunos artículos en La Nación y si usted se aboca a la causa, lo van a recusar. Y queda muy mal que se recuse al arzobispo de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Podía hacerlo? Sí. No era conveniente. Eso no lo había visto él. Y efectivamente no la... Después abandonó porque ya creo que se había separado de la nueva, entonces no tenía ningún interés, había perdido interés en la causa y la causa murió ahí. Después se murió él también, porque de vez en cuando la gente se muere también. Entonces, es algo que le ocurre a las personas, como nos ocurrirá a todos en algún momento, dentro de muchos años. Bien, no sé si te respondí. No, sí, sí. Es decir, hay mecanismos como para que la autoridad no sea dictatorial. A veces, sin embargo, ocurre. El problema es no de que no haya normas, sino de que no se respeten las normas. Yo suelo decir, y a lo mejor los hago reír o los hago llorar, cuando no hay derecho o no se respeta el derecho por parte de la autoridad,
Lo primero que hay es desconcierto. ¿Dónde estamos parados? Después hay confusión. Después hay discrecionalidad de unos y de otros, porque no se sabe cómo hay que comportarse. Después hay arbitrariedad. Estamos en el cuarto momento. Después hay despotismo. Después hay tiranía. Después hay revolución o anarquía. Todo el mundo hace lo que se le antoja. Y después viene Napoleón. Y sí, es así. En todas las sociedades pasa lo mismo. Entonces, en la iglesia hay derecho. Lo que hay que hacer es cumplirlo. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Hay muchísimas cosas. Si habláramos de derecho procesal y de derecho penal, los haría reír un montón. Porque hay mucho, 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 mucho que mejorar. No puede decir que el derecho penal canónico es primitivo. Ustedes saben lo que es un derecho primitivo. El procesal está un poquito mejor, pero hay cada cosa que uno dice, madre mía. ¿Bien? Se puede mejorar mucho. Pero hay que cumplir. Entonces, cuando se cumple el derecho, las cosas se encarrilan y hay los recursos para enderezar lo que pueda haber estado torcido en las instancias inferiores. Bueno, muchas gracias, Lucio, por tu consulta. Gracias. Gracias Digo, para por la mucho. respuesta. ¿Eh? Digo, para mucho. Sí. Gracias. ¿Alguno más que quisiera hacer una consulta? Bueno. A ver, ¿tú querés venir acá? Sí, pero también vos. Bueno, acá doctor usted contó que ante la lejanía del Tribunal de la Rota, una persona podía solicitar que se delegue, ¿no es cierto?, en un tribunal más cercano. Se prorrogue la que se prorrogue la competencia. competencia. En un tribunal que obviamente no tiene esa competencia, Claro. necesariamente. ¿Cómo juega eso? Por ejemplo, para una tercera instancia. Bueno, ¿cómo juega eso con el principio del juez natural? No, es que eso es el tema. Es- Porque usted lo estaba contando y a mí se me venía Claro, la idea. es que es uno de los temas. Claro, Tampoco se respeta cuando se constituye un tribunal ad hoc penal. claro, de verdad, de ¿Mm? verdad. ¿Pero no hay Pero planteos en ese sentido? no, No. no. Eh, Hay una cosa más todavía. Si vamos a la competencia en materia matrimonial, tenemos que en este momento, después del motu propio de Francisco del año 2015, Sí. hay 6 títulos de competencia. Puede conocer un proceso de nulidad matrimonial, el tribunal donde se celebró el matrimonio, el tribunal del domicilio de la parte que no inicia el juicio, el tribunal del cuasidomicilio de quien no inicia el juicio, el tribunal del domicilio de quien inicia el juicio y el tribunal del cuasidomicilio del quien inicia el juicio, más el tribunal del lugar donde hay que recoger la mayor parte de las pruebas. 6 títulos de competencia. Ahora bien, ¿existe una base de datos unificada de las sentencias de los tribunales eclesiásticos? No. ¿Se inscribe la sentencia de nulidad, de negativa de la nulidad del matrimonio en la partida de bautismo y de matrimonio de los esposos? No. Con lo cual, tenés 6 posibilidades para conseguir un tribunal favorable a la nulidad. ¿Qué opinan los juristas? Que es un caos, ¿no es cierto? Sí, es un caos. Y eso se llama forum shopping. Muchas gracias, doctor. Gracias. Acá tenemos otra consulta también de Andrés. Vamos a pasar. Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal, tardes, padre? ¿cómo le va? Una pregunta, no sé si, como llegué un poco tarde, no sé Veo si que se habló, no sé. bueno, si Sí. se habló del tema. ¿Cómo es juzgado un sacerdote cuando hay una denuncia de un laico? Sí. Sí. Como cualquier hijo de vecino. ¿Hay una diferencia entre, digamos, No. La única diferencia que hay, y está muy contestada, es en el caso de los obispos. Los obispos en principio no pueden ser juzgados por los tribunales locales, tienen que ir a la Rota.
salvo que el Papa delegue. Algún caso ha habido de delegación en un tribunal local en materia penal, donde el imputado es obispo. Pero es por materia en general. Salvo el caso de los obispos, el resto de los fieles somos todos iguales. Y muchas denuncias de inconductas de clérigos los han presentado laicos. O sea que eso es... Entonces, ante una primera denuncia, esto nos lleva a cuestión procesal, ¿no? Sí. El obispo tiene que disponer, si es medianamente verosímil, una investigación preliminar, ¿eh? Que se puede hacer de modo reservado. No es necesario que se haga, que ni siquiera el interesado se... Ahora, si de esa investigación preliminar surge que la denuncia es verosímil o lo que se ha oído por ahí es verosímil, no que es veraz, sino que es verosímil, entonces iniciará un proceso judicial o un proceso administrativo penal. Si se trata de la denuncia, se trata de los delitos más graves de competencia originaria y exclusiva de doctrina de la fe, debe transmitir la investigación preliminar a doctrina de la fe, que le responde cómo tiene que proceder. Si por vía administrativa, esa cosa, ese engendro rarísimo que hay en el derecho procesal penal canónico, o por vía judicial. Otra pregunta, ¿puede ser? Cuando usted habló de la constitución De la Iglesia. No, No. del tribunal. No, del tribunal, sí, no del tribunal, no me sale la palabra, legal, de los que juzgan, que se eligen. El colegio judicial. No, cuando podían participar dos laicos. Ah, sí, Dijo, sí. el jurado sería, ¿no? En el colegio, Sería- no, no. es un tribunal. Es un tribunal. Es un Está tribunal, bien. sí. Los No es laicos, jurado, es un tribunal. es un tribunal. Sí. Los laicos, Es como el tribunal oral de 3 jueces. claro, de Es 3 igual, jueces, sí, sí, sí. tribunal. ¿Los laicos también tienen que ser doctorados o licenciados en Derecho Canónico? ¿Puede ser un laico que no esté...? No, en principio sí tienen que tener perfecto. título. En principio tienen que tener título todos los jueces. Bien. Si no lo tienen, el obispo tendrá que decir por qué motivo yo no puedo tener un juez titulado. Perfecto. Y en ese caso habrá que ver si le dan de la dispensa o no. Bien. Bien. Es muy difícil que en Argentina den dispensa habiendo una facultad de Derecho Canónico. Porque dice, bueno, señor obispo, si usted no tiene jueces, mándelos a estudiar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Bueno, ¿alguno más que quiera hacer una consulta de los que se encuentran presenciales? También nos están acompañando. Bueno, una de las preguntas es, ¿la ley canónica está más centrada en el castigo o en la corrección? La ley penal. La ley penal sería la que está más La centrada. ley penal, no, porque la corrección tiene que ver un delito, ¿no? Para pensar hablar de incorrección. La ley canónica está centrada en la justicia. En materia penal, la pena tiene 3 finalidades: el restablecimiento de la justicia, la remoción del escándalo y tender a la enmienda del delincuente. Pero son las 3 cosas. Porque buscar la enmienda del delincuente, obviamente, lo que interesa es que el delincuente se arrepienta y se enmiende. Pero si cometió un delito, cometió un delito. No es la confesión un juicio penal. Cometió un delito, tendrá que cumplir una pena. Puede estar muy arrepentido, puede no estar arrepentido, hay que tratar de que se arrepienta. Pero eso ya es una tarea pastoral. Y después no hay que olvidar que hay derechos del delincuente, como es el justo juicio, la defensa en juicio, etcétera, el tener un abogado defensor, pero también hay derechos de la comunidad, la que fue herida por sus delitos y toda la comunidad eclesial, no solamente la inmediata.
Es decir, el delito, oculto, público, escandaloso o no, ha herido a todo el cuerpo eclesial. Es decir, no es solo el delincuente el que se ha herido a sí mismo. Como todo pecado hiere a todo el cuerpo eclesial. Cuando nosotros nos portamos mal por la comunión de los santos, herimos a la iglesia entera. Cuando se trata de un delito, con mayor razón. Entonces, también la comunidad tiene derecho a ser sanada. Y el castigo puede ser sanador, indudablemente, cuando es proporcionado también, porque no todos los delitos tienen la misma gravedad, como sucede en cualquier ordenamiento penal. Uno no puede castigar con la dimisión del estado clerical, que es la medida más severa que se puede dar en el derecho penal canónico, a un clérigo que ha cometido, sí, un delito, pero es un delito, si se quiere, menor, por más que sea grave, ¿no? No, que las penas tienen que ser proporcionadas, si no, no son justas. Y por lo tanto son recurribles cuando no son proporcionadas. Y esto puede llegar, por ejemplo, a la asignatura apostólica, en el caso dado, si no hay proporción. Hay bastantes artículos recientes en las revistas sobre la proporcionalidad de las penas en la aplicación. Pues no están tasadas las penas. Ante tal delito, tal pena. Eso no existe. Bien, y la otra sería, por la línea que preguntó Lucio. Lucio. No es, a ver, en primer lugar, no es un peligro que los obispos desconozcan el derecho canónico, lo tengan que aplicar, Sí, es un peligro. y eso no se puede ¿Qué? ordenar, por así decirlo. ¿Cómo? Y con la ley, con la No, con la justicia. ley no. Tienen que estudiar. Tan sencillo como eso. Ah, estamos en un problema. Estamos en un problema. Sí. Sí, efectivamente. Por lo Estamos que en un es, problema porque se ha descuidado muchísimo el derecho canónico. En muchos seminarios, no se escandalicen, ¿eh? Un jurista no tiene que escandalizarse de nada. Ustedes. En muchos seminarios, no digo en todos, era común oír a los seminaristas decirse entre sí: no estudies filosofía porque vas a perder la cabeza. No estudies teología porque vas a perder la fe. No estudies derecho canónico porque vas a perder el tiempo. Bueno, y así estamos. Es comprensible entre esa generación de obispos que le tocó hacer el seminario en la época del posconcilio, en que no se sabía qué era lo que estaba vigente, porque había muchas normas del Código del 17 que estaban derogadas. Entonces no se sabía muy bien. Incluso se habían derogado normas con instrucciones de la curia romana, con lo cual, desde el punto de vista de la jerarquía de las normas, es una cosa absurda, pero es lo que ocurrió. Entonces hubo un poco de anarquía jurídica en esos años. Y no se estudió porque decía: esto va a cambiar. Efectivamente cambió, porque el Código del 83 responde a una eclesiología que es distinta de la eclesiología con que se manejó el Código del 17, que fue una obra magnífica el Código del 17, pero en realidad era derecho administrativo, todo él. Pero un modo en que el párroco estudiaba el Código del 17 y sabía cómo tenía que organizar la parroquia. Y el obispo lo mismo. Pero claro, la eclesiología conciliar del Vaticano II cambió ese modo estamental de concebir la iglesia y habló de la corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios en la misión de la iglesia. Y eso lleva a un código que es distinto, que es el Código del 83. Pero el Código 83 tampoco lo estudiaron, algunos porque ya eran obispos. Cuando, cuando alguien lo hace obispo no estudia. El otro día yo hablaba con un obispo muy bueno, que es canonista y abogado además, y me decían, le conté, me dijo un sacerdote de tu diócesis que no estás actualizándote. Me dice: sí, es verdad. Dice, pero realmente
no tengo cómo, no tengo tiempo. Dice, es verdad que los obispos no estudian, dice, lo digo pues, protagónicamente. Me trato de actualizar en lo más elemental, dice, los documentos que salen, qué sé yo, pero es así, Bueno, gracias. pero hay que estudiar. Hay que estudiar. Sí. Y sí, y hay que mandar gente a estudiar. Claro. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ir dando de a poquito ya cierre, nos llevamos ese mensaje, ¿no? Lo importante que es aprender, estudiar y formarnos para saber cómo funciona y saber también nosotros la responsabilidad que asumimos muchas veces del rol que podemos tener como profesionales e incluso también a veces como colaboradores o servidores, ¿no? de nuestra querida Iglesia Católica. Que a veces es verdad, ¿no? Pensamos que, bueno, lo podemos ir haciendo así como sale en el camino, pero también podemos lastimar, ¿no? Que era un poco lo que nos hablaba el padre. También podemos lastimar a esta iglesia y ahí creo que a veces no somos conscientes de cuánto podemos lastimar y cuánto se necesita, al contrario, el cuidado, ¿no? Para todas las personas. Así que desde ya, padre, un gran agradecimiento. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Alejandro para que nos haga el cierre. Gracias a todos por haber estado. Bueno, nos hubiéramos seguido quedando más tiempo porque estaba muy interesante toda esta exposición, la experiencia transmitida de tantos años en este foro. La verdad que nos sentimos muy halagados de contar con la presencia del padre Hugo, a quien tengo digamos, el inmenso honor de celebrar un conocimiento y una amistad. Fue mi profesor hace ya tantos años y desde allí compartimos un camino, ¿no? Y siempre es una persona de consulta, una persona que no debemos desperdiciar. Bueno, muchas gracias de todo corazón por el interés de ustedes, por acompañarnos. Muchas gracias a todos por su cordialidad y por su paciencia.